Buenas noches, estimados. Para la sesión de hoy vamos a trabajar con ajustes, específicamente el ajuste para cuentas por cobrar o el ajuste de clientes y el ajuste para los cobros y pagos anticipados. El enfoque principalmente será sobre los activos, pero aún así se aprovecha a comentar que existe una versión de los anticipados para el lado del pasivo y cuál es el tratamiento. Como les comentaba siempre, estas clases son complemento para el itinerario que está grabado, son ejercicios adicionales, les va a servir ya sea para su día a día en algunos casos, ya sea para el examen o para la tarea, como mejor lo vean. Arrancamos. El ajuste relacionado a clientes o el ajuste relacionado a cuentas por cobrar, dependiendo de cómo le llamen en el entorno, se origina en la ley de impuestos sobre la renta, donde la premisa de que yo vendo al crédito y que pues pueden pagar en cuotas, me pueden pagar al contado, pero dentro de X número de meses, genera una incertidumbre que realmente el cliente va a poder pagarme la totalidad en el tiempo específico. Y aún así, fuera del tiempo puede que me pague o puede que nunca reciba la totalidad del crédito. Aplica tanto para el sistema financiero como para el sector comercial que se dedique a hacer ventas a plazo. Eso es para todos. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta reconoce esa incertidumbre, reconoce que existe la probabilidad de perder dinero por no poder recuperar un crédito entregado. Aunque algunos de esos créditos se recuperen con el mismo activo que se haya dado, por ejemplo, muchos simplemente el activo que se recupera no es funcional. Es decir, que si vendo electrodomésticos, entonces me lo devuelven en dación de pagos, así se le llama cuando uno devuelve el activo que compró el crédito, pero ya está dañado, ya está utilizado con negligencia, entonces realmente no hay nada que recuperarle. Ese es un entorno que puede suceder. Así que la ley del impuesto sobre la renta reconoce por este evento dos condiciones. Una, que es la que vamos a trabajar principalmente aquí, que es donde vamos a tomar un porcentaje de las ventas al crédito durante el periodo contable y va a servir como pérdida. Pero esa cualidad tiene una restricción. Esto es lo que están viendo aquí en rojo. Pero a la par, reconoce un método llamado que se relaciona al plazo de vencimiento, o mejor dicho, al tiempo de atraso de los créditos. De acuerdo al tiempo de atraso que lleve un crédito, existen más o menos probabilidades de recuperar. Entonces, un atraso de un mes, un atraso de 2 a 3 meses, digamos que puede pasarle a cualquiera en algún entorno. Tal vez trabaja para un gremio que no paga puntual, o se tarda meses en pagar, entonces está en ese entorno donde le toca escoger prioridades, pagar un crédito o comer o pagar el transporte para ir a trabajar. Muy probable va a irse con las necesidades básicas y hasta que le paguen, entonces va a rendir el crédito. Eso es como un ejemplo del día a día. Pero también están situaciones donde la persona fallece, donde la persona se fue del país, donde la persona entró en una condición médica que no le permite generar ingresos por cuenta propia, entonces simplemente no hay manera de recuperarlo y el tiempo va pasando. Cuando llevamos un estadístico de ese tipo y hacemos cálculos de cuánto puedo perder, entonces a medida se atrase más un crédito, es menos probable que yo lo recupere. Entre más viejo, entre más tiempo pase, menos probable es. Y ese es el estilo que usa el sistema financiero, donde entre más tiempo vaya pasando, más provisiones va calculando, hasta llegar al punto de decir, es completamente incobrable, así le llamamos, cuando ya nos damos por vencidos y lo absorbemos como pérdida. Esa versión se queda en el sistema financiero, pero igual, en la empresa comercial es igual de aceptable, simplemente que hay que justificarle al SAR el método que estoy utilizando y los supuestos que yo estoy aplicando. Pero vámonos con la versión más genérica. Y esta dice que usted puede reconocer como incobrable o puede crear una estimación de deterioro, que así le llamamos, por créditos que es probablemente que no se recuperen
haciendo un cálculo de 1% de las ventas al crédito y ese 1% nunca debe exceder al 10% de saldo de clientes. Periódicamente se va creando esta provisión o estimación y cuando declaramos un crédito incobrable, entonces lo que hacemos es usar la estimación y cancelar la cuenta en nuestros libros. Pero hay un paralelo. Si usted tiene un crédito con el sistema financiero, con el sistema comercial, es decir, cualquier entorno formal, claro, que le preste dinero. Todos estos negocios reportan información a las centrales de riesgo. ¿Cuáles son las diferencias entre ellas? Hay dos privadas, hay una pública, se puede decir, pero no es de acceso público, eso es distinto. Las dos centrales privadas, que son Equifax y TransUnion, ellos toman información tanto del sistema financiero como el sistema comercial. O sea, por sistema comercial me refiero a un Yestereo, La Curazao, Tigo, Condutel. Por sistema financiero me refiero a un Atlántida, Ficosa, Banpaís. Toman información de todos ellos, generan el respectivo estadístico y le asignan una calificación. Entonces a eso se le llama un score en las centrales. Y entre más alto sea el score, más atractivo para prestarle dinero es esa persona. Y no importa hace cuánto fue el crédito, si es muy nuevecito, o el crédito es suyo, o es un aval de alguien más, usted está reportado en la central. Entonces, vean las centrales como el historial académico de la universidad. Se genera con su número de cuenta y vemos cuál ha sido el rendimiento del estudiante. Si le ha ido muy bien, el historial lo va a mostrar. Si no le ha ido tan bien, entonces el historial lo va a mostrar. Lo mismo sucede con las centrales. Si usted pide créditos y los paga en tiempo, su score va a lucir muy bien. Si usted es recurrente en no pagar o las situaciones de su entorno lo han llevado a sobreendeudarse, entonces no se va a ver tan atractivo. Así que no es una penalización estar en la central, porque se ha popularizado decir, es que si haces tal cosa te reporto en la central. No, eso ya lo tienen que hacer, poder dedicarse a esa actividad. Ok, entonces, cuando hacemos este cálculo, ya está el 1% escrito, ya está el 10% escrito. Lo que hacemos es entonces tomar 3 datos. Siempre van a necesitar 3 datos. 1, el monto de las ventas al crédito. 2, el monto de la cuenta clientes. Y 3, si existe o no saldo en la cuenta de incobrables. Esos 3 datos son los que usted necesita. Veamos entonces. Primer ejemplo. Las ventas al crédito ascienden a 450,000 lempiras y clientes tienen un saldo de 80,000 lempiras. En este primer ejemplo, la estimación de cuentas incobrables es 0. Entonces voy a los cálculos por acá. Ventas al crédito, 450,000. Aquí están. Clientes, 80,000. Aquí están. Y la estimación, 0. Entonces, la ley del impuesto sobre la renta me permite calcular como estimación el 1% de las ventas al crédito. Entonces, calculamos 450,000 de ventas al crédito por 1%. Eso nos da una provisión de 4,500. Pero esta provisión nunca debe exceder al 10% de clientes. Por eso, entonces, hacemos este cálculo adicional. Clientes, 80,000 lempiras. El 10% de clientes son 8,000. 4,500 es menor que 8,000. Entonces se cumple la regla de que el 1% nunca será superior al 10% de clientes. Bajo la premisa que aquí no hay estimación. Y cuando pretendemos hacer este registro, lo que siempre buscamos es registrar este 1%. Y lo que hacemos es validar que podamos registrarlo sin que el SAR nos haga algún reparo.
Entonces, el registro contable, es decir, la partida, es idéntica siempre. Solo cambian los valores. Vamos a cargar, es decir, a la cuenta que vamos a colocar en el debe, le vamos a cargar gastos de administración y vamos a acreditar, es decir, que vamos a colocarle valor en el haber a la cuenta estimación acumulada de cuentas incobrables. Y nótese que se llama acumulada y por eso existe esta restricción, porque a medida vamos acumulando información, puede ser que tenga un entorno muy atractivo, de muy buen perfil, donde mis clientes, la verdad, ninguno me incumple, siempre paga. Entonces yo no voy a crear una estimación que nunca voy a utilizar. Hago el paréntesis porque sí, por dar un ejemplo, existe un banco, no es hondureño, en Honduras, que tiene un perfil alto. O sea, solo clientes corporativos van ahí. Es decir, ni ustedes ni yo vamos a poder entrar. Pero si ustedes tienen una empresa que califique, es decir, los millones de facturas, un alto perfil, sin problemas con la ley en ningún país, muy probable sus operaciones crucen frontera, entonces sí, su empresa tiene oportunidad de pedir créditos en ese banco. Entonces, como es de muy alto perfil, en este banco, la verdad, nadie les queda mal. Hasta la fecha, nadie les queda mal. Es el tipo de cliente que va, no se da el lujo de quedar mal. Si va a quedar mal, mejor va y habla antes de que eso suceda para evitar el riesgo reputacional. Entonces, ese es un entorno donde la estimación pondremos ojo al 10% de clientes y dejaremos de constituirla porque muy probable nunca lo usemos. Simplemente la vamos a tener ahí por si acaso sucede un evento. En este caso, como el 1% de las ventas al crédito es menor que el 10% de clientes, entonces puedo registrar este 1%. Y por eso la partida tiene valor de 4.500 cargados en gastos de administración, 4.500 acreditados en estimación acumulada de cuentas incobrables y en parcial para la subcuenta de gastos de administración. Entonces, si ustedes van viendo la pantalla, solo voy bajando, nótese que se repite una y otra vez la partida. Es porque es idéntica. Esta es la bondad que tiene contabilidad 2. Las cosas son pro forma, casi son formularios. Este es el primer ejemplo. Vamos a un segundo ejemplo. Las ventas al crédito, dato 1, 500.000. Clientes, 90.000. Ese es el segundo dato. Y el tercer dato, en este caso, es que hay una estimación por valor de 6.000 lempiras. Me llevo los datos. Ventas al crédito, 500.000. Le calculo 1%, 5.000. Y esta es la estimación que yo quiero registrar. Clientes, 90.000. Y para calcular el límite, entonces son 90.000 por 10%, son 9.000 lempiras. Pero resulta que ya tengo una estimación, en este caso, 6.000. ¿Qué pasa? Cuando ya tenemos el dato de estimación y recordando que lo que queremos es registrar este 1%, entonces diré, si yo ya tengo 6.000 de estimación acumulada y yo registro estos 5.000, el valor que me quede será superior o inferior al 10% de clientes. Entonces, está la suma de los 6.000 que habían más los 5.000 nuevos. Entonces, la estimación quedaría con 11.000. Y como 11.000 es superior, es decir, 11.000 excede al 10% de clientes, no puedo registrar los 5.000 que quería. No es que no puedo hacer registro, simplemente no puedo registrar el valor que yo tenía la intención de registrar. Entonces, ¿hasta dónde voy a registrar? Haré la diferencia desde los 6.000 que ya estaban en la estimación hasta el máximo que puedo tener son 9.000. Entonces diré 9.000 que es el máximo menos 6.000 que ya tenía me da una diferencia de 3.000. Esta es la resta.
Entonces, en este caso, que la estimación que ya previamente tenía es bastante robusta y al ingresar más, pues no puedo registrar cuánto quiero, registro un valor menor. Entonces, el registro, las cuentas son las mismas, esto no cambia, pero el monto son 3,000. Ahora, una situación es que al hacer el registro yo me exceda, entonces considero el límite. Pero puede suceder, no mejor dicho, mejor como en este entorno. Pero en este entorno yo quiero registrar 4,500 a un techo de 8,000. No, porque tengo un techo alto, voy a registrar una provisión alta. No, registro lo que me corresponde. Es decir, nunca estoy obligado a llevarlo estos 8,000. Cabe mencionar que, que estas partidas están reportando gastos. Por ende, estos registros disminuyen las utilidades. Así que tampoco vamos a ser agresivos o algo abusivos en meter más gasto, porque puede ser que sí, pague menos impuestos por meter mucho gasto, pero a la par están los accionistas que quieren dividendos atractivos. Entonces toca estar con el balance y jugársela bien. Entonces, estos son incisos individuales donde tienen los 3 datos y ustedes calculan. Ya, si mal no recuerdo, en el itinerario no estoy segura si estaba uno acumulado, pero en la guía sí hay uno acumulado y por eso lo vamos a ver. Aquí tenemos una situación y muy probable los ejercicios aparezcan así. Voy a borrar los valores. Voy a borrar los valores para irlos haciendo en vivo. Creo que son como 2 ejercicios que tienen en la guía donde tratan con la información acumulada. Entonces lo que vamos a ir haciendo es año a año tomar la información, acumularla para el siguiente registro contable. Lo que implica que el ejercicio, a pesar de que ya está planteado, vamos a tomar datos de lo que esté sucediendo en el momento. Entonces el ejercicio siempre tomará información adicional. Ustedes se darán cuenta cuando vean esas tablitas dentro de la guía. Veamos entonces. Aquí tengo 3 años de información y yo voy a irla acumulando en el camino. Vamos en el primer año. Tengo clientes por 90,000 lempiras y ventas al crédito por 210,000 con incobrable de 0. Entonces, ventas al crédito, 210,000 que se multiplica por el 1%, porque la regla es 1% de las ventas al crédito que no exceda al 10% de clientes. Y clientes en este ejemplo tiene 90,000, lo multiplicamos por 10%, entonces tenemos 9,000 de techo y 2,100, que es lo que quiero registrar. ¿Tenemos estimación acumulada? No, la estimación es 0. Y intentando recordar qué es lo que hacíamos aquí cuando sí teníamos datos, 2,100 que quiero registrar, más 0, vengo empezando, o simplemente no he tenido una situación, entonces me queda 2,100. Esta acumulada es inferior al techo, entonces puedo hacer un registro por 2,100. Por ende, cargo gastos de administración con 2,100, incobrables en parcial, y acredito, es decir, coloco en el haber estimación acumulada de cuentas incobrables por 2,100. Aquí ya hicimos esta línea. Para el año 2, yo necesito acumular la información anterior. Entonces, ¿cómo se va a leer el ejercicio? Estoy acá. 110,000 de clientes, 320,000 de ventas al crédito y 2,100 de incobrables. Entonces, vamos a hacer los cálculos. Año 2,
Ventas al crédito. Voy a ocultar aquí para... Hola. ¿Sí? Ah, ok, espérame, entonces, ¿qué fue que sucedió? Ah, ok, fue eso. Es que sonó un ruidito, cuando no sé qué es. Ok, vamos al año 2. Año 2. Ventas al crédito, 320,000. Clientes, 110,000. 110,000. Ventas al crédito se multiplica por 1%. Cliente se multiplica por 10% para usarlo de techo, pero en este caso ya traigo estimación por 2,100. Entonces, quiero registrar 3,200. Ya tengo registrados 2,100 y mi máximo pueden ser 11. Si yo ya tengo 2,100 y registro los 3,200 que quiero, cuentas incobrables quedará en 5,300. Entonces, ¿se cumple la regla? Sí, porque la estimación acumulada no excede el 10% de clientes. Entonces, yo puedo registrar el 1% que quiero registrar. Siempre la partida va a ir con ese 1%. Entonces, cargamos gastos de administración con el 1% de las ventas al crédito. Inicial. Bien, a ver. Y de esa manera queda el año 2, considerando que yo ya traigo información acumulada. Así que en la partida 1 registré 2,100. En la partida 2 registré 3,200. Estos 2,100 más estos 3,200. Y esa información me la llevo al año 3. Voy a ocultar. Les recuerdo, estos archivos siempre los pongo a disposición al final de la clase. Así que no se preocupen. Obviamente, con todas las filas mostradas. Tercer año. Tenemos nuevas condiciones. Ventas al crédito, 200,000. Clientes, 70,000. Y una estimación acumulada de 5,300. Vuelvo a hacer el análisis. Ya tengo 5,300. Si yo registrara los 2,000 que pretendo, me van a quedar 7,300. Y en el tercer año, 7,300, que es lo que pretendo reportar, excede al 10% de clientes. Por ende, no puedo registrar los 2,000 que ya tenía. Perdón, los 2,000 que quiero. Entonces, puedo. Porque al hacer los 2,000 enteros, excedo el límite que me permite la ley, el 10% de clientes. Ok. Entonces, no es que no pueda hacer una partida. Lo que va a suceder es que no puedo registrar los 2,000. Entonces, voy a registrar hasta donde me permita. Y hay varias maneras de calcularlo. Uno, desde o la brecha que hay entre la estimación y el techo. Entonces, 7,000 menos 5,300 los coloco en este orden para que me salga positivo. Puedo registrar hasta 1,700. U opción 2. Si yo tengo un techo de 7,000, pero con ese registro que quisiera hacer me quedan 7,300, quiere decir que estoy excediendo por 300 lempiras. Ahora sí, tengo un exceso de 300, entonces diría, no voy a registrar los 2,000 que quiero, voy a registrar los 2,000 menos
el exceso y vuelvo a 1700. Casi siempre en conta hay varias maneras de hacer lo mismo. Por eso no está escrito en piedra. Y por eso contabilidad no es una ciencia, es una técnica. No lo puede usar. O sea, en este hay doble. No, 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 no. La ley le permite, no le exige, le permite. Entonces, ese permiso que le da no se lo da con toda la brecha. Le dice, bueno, las estadísticas y estos modelos vienen de hace mucho, no lo sé yo, pero viene de hace mucho de que más del 10% de clientes usted no va a tener en mora o más del 10% de su cartera no va a estar en mora. Entonces, ese es el límite. Que en la realidad pueden haber negocios con más de 10% de mora, sí. ¿Y eso es malo? No. Muy probable es que esta empresa, esta institución, tiene un perfil de negocio altamente riesgoso, pero no es malo. ¿Por qué? Porque todos sabemos que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Entonces, hay negocios que están dispuestos a asumir ese tipo de riesgos, pero porque le va a dar rentabilidad. Escuché algo. Se puede acumular la estimación. Eso es lo que estamos haciendo. Cuando vienen las auditorías del... ahí sería como, podría deteriorarse más la cartera, pero la estadística me dice que no se va a deteriorar tanto, porque el techo anda por el 10%. Algo así se vería. Pero hay unos que dicen, no, pero es que realmente puede ser más. Entonces, muchos lo que hacen en este contexto es castigar créditos y es lo que vamos a ver al final de este tema, no de la clase, de este tema. Muchos lo que hacen es castigar créditos para aprovechar esa brecha. Entonces, lo que hacen es disminuir esos 5.300 castigando y metiendo una estimación adicional. Eso es el modelo que hacen los que tienen un perfil alto de riesgo. Repito, los riesgos no son malos cuando se trata de dinero, pero hay que estar consciente de que la probabilidad de ganancia es equivalente a la probabilidad de pérdida. Así que cuando se meten a negocios y le dicen, es que puede ganar 5.000 en un día, puede perder 5.000 en un día también. Hay que ver las dos caras de la misma moneda. Entonces, muchos lo que hacen es eso, castigar y después meter una estimación. Generalmente es el análisis que se hace cuando ya el negocio es dinámico. Aquí digamos que llevamos 3 años, no tanta actividad, no tanto negocio, no tanto problema, entonces solo hemos ido acumulando. Pero ahorita ya bien, vamos a ver el ejemplo de qué pasa cuando se castiga y qué consecuencias puede tener. Entonces, yo voy a hacer un registro contable hasta 1.700 lempiras. Di control Z o cambié de archivo. Cambié de archivo. Yo decía, qué raro, lo usé aquí si aquí no lo coloqué. Entonces yo voy a registrar hasta lo que me permite la ley. En este caso me permite hasta el 10% de clientes. No voy a registrar estos 300. Unos dirán, como estábamos mencionando, no, es que podría provisionar más. Otros dirán, pues me ahorré estos 300 porque mi dinámica de clientes y mi dinámica de negocio, la verdad me dice que no necesito hacer provisiones adicionales. Así que el registro número 3 correspondiente al tercer año son 1.700. Y entonces, aquí se cierra esos ejercicios que tienen como una tablita y usted va acumulando información. En términos académicos, esto es lo que se tiene que saber. En términos reales, me voy un poquito más adelante. Esto no está en el itinerario, pero sí me gusta comentárselos para efectos de empresa, para efectos de la realidad.
Sé que para más de uno, cuando yo dije se castiga un crédito, tal vez le quedó un signo de interrogación gigantesco en su cabeza. Está bien. Hay otros que dirán, ah, sí, 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 sé qué es eso. Está bien. Hay otros que o les pasó o conocen a alguien que les pasó. ¿Y cuál ha sido el hostigamiento que ha tenido a partir del castigo de un crédito? Primero, ¿a qué nos referimos con castigar un crédito? Nos referimos a que yo como empresa que tengo clientes y varios de ellos no me pagaron, ya agoté todas las instancias. Ya llamé por teléfono a la persona, ya la visité a su casa, ya llamé a las referencias, ya llamé a su trabajo, ya contraté a abogado, ya hice el registro en el juzgado que corresponde para hacer la demanda correspondiente porque el monto lo vale. Ya intenté recuperar el activo, pues, pero si era dinero, pues solo recuperar el dinero. Ya hice todos los esfuerzos y no hubo manera de que me devolvieran el dinero. Entonces, castigar créditos es también cuando le decimos sanear cartera. Es como quitar la parte enferma, desecharla y seguir avanzando. Entonces, cuando nosotros decimos ya, no puedo seguirle cobrando a esta persona, ya agoté las instancias, o ya me está saliendo más caro intentar recuperarlo que realmente el monto recuperable. Entonces procedo a hacer un castigo. Y el castigo contablemente será cargar la provisión o cargar esta estimación, que en todos los registros, si ustedes se fijaron, siempre está en el debe. Ahorita que voy a un castigo, la coloco en el, perdón, voy a rebobinar. Ustedes se fijaron, todas las veces la coloqué en el haber. Ahora que voy al castigo, lo coloco en el debe para usar esa provisión. Entonces, yo hice una huaquita, yo guardé, yo acepté mis resultados de los años anteriores, que iba a perder un poquito de dinero, y ahorita es cuando lo pierdo. Entonces, en lugar de afectar directamente a mis resultados y afectar directamente mi capital, utilizo esta estimación acumulada. Y acredito, es decir, cancelo clientes, como si el cliente me hubiera pagado. Cada vez que el cliente paga, uno diría caja en el debe contra clientes en el haber. Pero en este caso es como si hubiera pagado. Entonces, de esta manera nosotros decimos absorbimos la pérdida. A pesar de que aquí no vemos ninguna cuenta de gasto, no vemos ninguna cuenta de pérdida, lo que hicimos fue irlo absorbiendo poco a poco durante el tiempo. Entonces, esta es la partida que harían estas empresas que quieren aprovechar todo el escudo fiscal posible y dicen, no, pues revisemos ahí, cancelame los créditos que lleven más de un año atrasados y ahí automáticamente utilizar la estimación. Y ya, utilizan la estimación y vuelven a crear provisión. Eso se puede hacer perfectamente. La premisa es que se va a castigar un crédito una vez agotadas todas las instancias. Y protección al consumidor requiere que si usted hace ese castigo, pues documente todas las instancias. O sea, aunque es muy poco frecuente que el SAR, la Comisión Protección al Consumidor ingresen a una empresa a revisar por qué se castigó un crédito y si evadió impuestos, es muy raro. Sin embargo, el derecho a ustedes y a mí nos asiste de, mire, la verdad, yo solo me atrasé un mes, entonces me está reportando como castigado, no tiene sentido. Entonces voy a protección al consumidor si es una empresa y investigueme qué pasó aquí, porque no tiene sentido, y solo me atrasé un ratito y no es congruente con estar castigado. ¿Hola? Ah, ya vamos a llegar a esa parte. Entonces, eso por un lado. Y lo mismo, si fuera el sistema financiero, pueden ir a la comisión y reclamar qué fue lo que pasó. ¿Qué significa estar castigado? Recuerden al inicio que les decía, estos créditos se reportan a todas las centrales y entre más alto es el puntaje, es mejor. Cuando se castiga un crédito, su nota que estaba en color verde cae directito a rojo y se convierte en persona non grata para todos. O sea, todo el que usted le quiera ir a pedir dinero, le va a decir no.
¿Y por qué? Porque tiene un crédito castigado. Eso por un lado. Hay, por ejemplo, cargos, o sea, cargos ejecutivos generalmente que a usted no lo van a contratar si usted tiene un crédito castigado. O que usted lo van a despedir si se le castigan un crédito. Entonces, hago el paréntesis porque en el sistema financiero sucede eso, porque la premisa es que como un ejecutivo de un banco va a cuidar el dinero que yo le deje si ni siquiera puede cuidar su propio dinero. Entonces, el castigo de un crédito implica eh, ese registro que va a quedar durante muchos años y aunque ahorita se hizo una norma para que no se reporte la información negativa. Hola, sí, ok, ya voy a responder esa parte. Ahorita se hizo una norma para que la información negativa de hace mucho tiempo no se reporte. Sin embargo, en las bases de datos sigue. Entonces, si en algún momento vienen y dicen, no, necesitamos ver las bases de datos completas, ahí está. Entonces, ¿cómo se castiga un crédito? Pagándolo. No hay de otra manera. Después de 5 años que usted tiene un crédito castigado, ese crédito desaparece. O sea, digamos que si usted se tendría que estar aguantando durante 5 años el hostigamiento. Y que ahora hay unas empresas que se dedican a comprar créditos castigados a otras empresas, a los bancos y cobrar. Entonces es como, ¿cuánto te debe esa persona? Me debe 100,000. Ok, te doy 5,000 lempiras por ese crédito, dame los datos para yo recuperar el dinero y generar ganancia. Es un negocio. Entonces, la persona que esté sujeta a esto está agobiada. Entonces, lastimosamente, la única manera es pagándolo. No significa que usted tiene que pagarlo inmediatamente. Como en todo en la vida, hablando se entiende la gente, lo mismo aplica para las deudas. Tuve esta situación, no había manera que yo le pagara porque no tenía de dónde, no tenía con qué. Ahora yo tengo un trabajo, ahora ya tengo una empresa, ahora ya me dedico a algo, entonces quiero venir a limpiar este crédito para recuperar mi score. Entonces, no es que tiene que ser inmediatamente. Hay otros bancos, hay unos bancos que lo que dicen es como, usted me debía 100,000 más los intereses en suspenso, más las comisiones, más no sé qué. Después de 5 años, ¿sabe qué? Deme 80,000 y ya, hagamos cuenticaso que ya solventamos. Hay personas que están dispuestas a esperar a ese acuerdo, pero como les digo, en el camino usted recibió 4 llamadas diarias cobrándole. Una fue de un cobrador, otro fue de otro cobrador, el otro fue de un abogado y después el otro vino un tercer cobrador. Porque obviamente todos ellos ganan por comisión de quien recupera la plata. Entonces usted va a estar aguantando llamadas, su registro va a estar mal. Y como les digo, ya se puso muy de moda que en muchos cargos se haga una revisión del historial crediticio de la persona. Y se hace con esa idea de que si el trabajo que le van a contratar implica manejo de dinero, entonces usted muestra una buena moral financiera diciendo, bueno, tengo un score decente en la central. Okay. Entonces, esas son las únicas dos maneras, aguantarse 5 años o pagar el crédito y generalmente lo que se hace es un arreglo de pago. Te puedo pagar en estas condiciones, en estos plazos, lo que sucedió estaba fuera de mis manos o porque por mucho de que sí, yo sea muy buen pagador, pero si estoy en una circunstancia donde me toca escoger entre comer y pagar un crédito, o si tengo hijos, entre pagarle la educación a mis hijos y pagar un crédito, está más que obvio para dónde tira la balanza. Entonces, siempre se puede conversar, siempre se puede hacer un arreglo. Bien, esto es el castigo de un crédito. Cargamos la estimación y acreditamos clientes. Si por milagro, como ahorita, pues lo que me sucedió o me fui del país y ahora regresé a Honduras, entonces este momento es, pues aquí me presento a recuperar, a pagarle algo al banco para que me borre del registro. Entonces, eh, se recibe el dinero y como no nos dedicamos a coleccionar créditos castigados, salvo que seamos una empresa de ese tipo, que les digo, se están poniendo de moda y son un fastidio. Entonces, en ese momento cargaremos el efectivo que recibamos contra otros ingresos. ¿Por qué otros ingresos? Porque no es un ingreso normal.
yo ya había desistido de recibir ese dinero. Entonces recuperé un poquito para hacer ese arreglo y que ya dejen de mandarme como cliente castigado. Entonces lo mando a otros ingresos. Y esa es la dinámica de cuentas por cobrar. Como les digo, esta parte no está en el itinerario, no está en como tal dentro del pensum para efecto de la evaluación, pero sí me gusta explicarlos para decirles qué pasa después de, o sea, no es que solo hacen la estimación para siempre, algo tienen que hacer con ese valor. Ese es el primer tema. Vamos con el siguiente. Pagos anticipados. Dentro del balance, en el activo, hola, a ver, uh-huh. Ok, ok. Ahí nos fuimos a otra ley. Ahí nos fuimos a una mezcla de impuestos sobre venta y impuestos sobre la renta. Sí, el 12.5 es un requerimiento del impuesto sobre la renta relacionado al concepto de honorarios profesionales. Sí, puede ser para ambos. Ujú. Sí, ok. Sí, es que la del 1% era como un anexo del impuesto sobre la renta, pero el 12.5 sí es como, se califica como pago a cuenta del impuesto sobre la renta. En el caso de usted como empresa que pide los servicios y le paga a alguien porque a usted lo convierte en agente retenedor, usted retiene el 12.5 y se lo entera al SAR a nombre de la persona. La persona muy probable sea o no haces tantos honorarios como para estar sujeto al cálculo de impuestos sobre la renta, es decir, no tienes esa renta neta gravable arriba de 200 no sé cuánto. Gracias, no tiene una renta neta gravable arriba de ese valor. Entonces, la verdad, nunca va a registrar. Entonces, ¿qué tiene que hacer en este caso el otro lado? El que ni modo, le dijeron te voy a pagar X valor menos el 12.5 que entero al SAR. Obviamente ustedes les dan un documento que dicen que, o sea, que está la respectiva factura por el servicio, el monto pagado, menos ese neto. Esta persona tiene que guardar ese documento. Si no, si al final del ciclo no genera tanto ingreso como para pagar impuestos sobre la renta, él se tiene que presentar al SAR. No es la empresa la que responde, es el SAR, porque ustedes cumplen con su obligación de entregarlo. Y el SAR puede. Exacto. Entonces, presentan al SAR, obviamente, su declaración respectiva o presentan su caso. Hay bastantes asesores para ellos dentro del SAR, son gratuitos, no tienen que cobrar a las personas y reportar cuál es su pago de impuestos sobre la renta. Si está dentro de ese rango que está exento del pago, entonces el SAR, una de dos, dependiendo de la liquidez del momento, les soy honesta, le va a devolver el dinero, opción uno, que es cuando la liquidez está agradable, o dos, le va a decir un crédito fiscal, le va a decir, mira, la verdad no tengo condiciones para devolverte lo que me dieron por tu impuesto sobre la renta, entonces aquí te lo guardo para el siguiente ciclo. Entonces vuelve la misma historia. Claro, cuando ya se empieza a acumular, se presenta un oficio donde se le dice al SAR, devuélvame el dinero. O sea, ya llevamos varios ciclos que usted no me da mi dinero y ya vimos que mi ingreso nunca va a llegar a eso. O si llega a eso, pero me dedico a actividades exentas de impuestos sobre la renta. Entonces, tiene que devolver el dinero y se hace un oficio. Bueno, lo que es cuando digo se hace un oficio es presentan una carta, presentan una nota a la parte de atención al cliente del SAR
pidiendo esa solicitud. Entonces, obviamente, ellos se la van a admitir, le van a dar una hojita que se llama providencia, donde se admite su solicitud y se les responde generalmente. Se tardan meses, la verdad, aunque legalmente solo deberían tardarse 2 semanas, pero se tardan meses. Y después le dicen, aquí se le va a devolver el dinero. Entonces, eso es lo que sucede por un lado. O por el otro lado, si esta es casi siempre sucede con empresas contratando empresas. Entonces retiene el 12.5, viene esta empresa al final ahorita en marzo, abril, hacen su declaración de impuestos sobre la renta del año pasado y la presentan y dice, bueno, según este cálculo yo tengo que pagarte, estoy diciendo un número X, 50,000 lempiras de impuestos sobre la renta, pero por tales servicios ya me retuviste 20,000, entonces solo te pago la diferencia. Y se usa como crédito fiscal para efectos de impuestos sobre la renta. Y sí, por honorario se retiene el 12.5, la verdad. Es bien alto. Claro, claro. No, y eso se sabe, pues, porque también mucha gente se la juega o espera esa situación. Creo que existe una posibilidad, pero es que no me acuerdo si era que el que le quitaban el dinero dejaba una declaración jurada a la empresa indicando que es su responsabilidad del pago posterior de impuestos sobre la renta, pero es como un arreglo adicional. Ahí sí no puedo darle el consejo bien claro porque no lo he visto, pero sí lo he escuchado algo donde hay un papel adicional donde el que prestó el servicio es libra de responsabilidad a la otra empresa porque él es el que se va a encargar de hacer la declaración. Ajá, claro, claro, para esa premisa. Pero ya es porque ellos hacen es más, ellos ya hicieron el cálculo un año antes, entonces obviamente van a tener ese derecho. Pero sí, no, ya impuestos de la renta es intenso. Pero sí, cabe dentro del contexto, la verdad, lo que menciona. Pero sí, sí. Sí, no, el impuesto sobre la renta, en mis honores, es una cosa tras otra impresionante. Yo me quedé con el área financiera, siempre les comento, no me quedé con el área fiscal. Pero por lo menos no sé lo necesario para dar una clase. Bueno, ok. Vamos entonces ahora con pagos anticipados. Les comentaba, dentro del activo corriente está un apartado que antes se llamaba gastos pagados por anticipado. Ahora solo le decimos pagos anticipados. Pero si usted le pregunta al SAR, perdón, si usted le pregunta a las NIF, no existen los gastos pagados por anticipado. Si es un gasto pagado por anticipado, es un gasto, punto. Eso dicen las NIF. Pero nuestro ley de impuestos sobre la renta, el SAR, dice que si usted sí puede llevar ese registro, puede contar con ese activo, a pesar de que dentro de un corto tiempo se va a convertir en un gasto. Y el SAR lo acepta obviamente bajo la premisa de procurar evitar la evasión fiscal y procurar no inflar gastos. Ese es el entorno. Pero las NIF dicen si esto va a ser gasto en un corto plazo, dejen de inventar, eso es un gasto desde el inicio. Pero las NIF para pymes y bajo la ley hondureña se ha llegado al punto medio donde indicamos que si el pago anticipado, llámese primas de seguro, papelería y útiles, material de empaque, material de aseo, rentas pagadas por anticipado, suscripciones pagadas por anticipado, cualquiera de esas cuentas. La forma en que yo lo registro y lo controlo permite un inventario, permite un control efectivo, entonces sí, podemos recibir el activo porque hay un control paralelo. Entonces, puede que mi empresa compre mucha papelería y tras que llegue solo diga, agarren quien ocupe. Y desapareció. En ese contexto es inaceptable. Pero también puede ser que yo compre mucha papelería,
la guarde en un buen lugar y por medio de requisiciones yo la saque y se las entregue. Entonces un área me va a decir, necesito 10 resmas de papel, saco 10 resmas y se las entrego. Necesito tintas de tales colores para tales y tales y tales impresoras, saco y entrego, porque las compro en volumen, porque me sale más barato y porque tengo un espacio adecuado que no sacrifica nada más para mi empresa. En ese entorno es el que vamos a trabajar, donde puedo inventariar este pago. Veamos entonces. Dependiendo de la premisa del contador, el contador puede decir, este pago rapidito se va a hacer gasto, entonces yo no lo voy a chinear en los libros, automáticamente se va al gasto. Solo me va a durar 2 meses dentro del mismo ciclo contable, no me es relevante. Y lo registro directamente como gasto. Hay otros que dirán, este monto es relevante para mi empresa. Entonces, lo voy a registrar como activo y conforme las requisiciones que vaya saliendo, yo le voy dando de baja y registro el gasto que le corresponde. Esa es perspectiva del contador. ¿Cuál es lo único que puedo acordarles que aplica para todos? La importancia relativa. Si es de importancia relativa, muy probable el contador hará puente por activo y luego gasto. Si no es de importancia relativa, es decir, no me afecta la toma de decisiones ese monto, directamente como gasto y no me preocupo más. Eso es lo que sí. Pero ¿cuánto es el número? Dependerá del tamaño de la empresa. En los ejemplos, obviamente, yo trabajo con números relativamente pequeños, pero habrá empresas que 5.000 empiras de papelería es un montón. Habrán otros que dirán 5.000, no, 5.000 empiras solo es el papel de baño y listo. Ahí falta todo lo demás. Entonces, esto es muy particular de cada empresa. No está escrito en piedra. Veamos. Material de oficina. Se tiene por un valor de 5.000 y al final del periodo se determinó que se utilizó 2.000. El contador registró la compra en papelería y útiles. Aquí se le da el nombre de la cuenta. Elabora el ajuste. Cuando estoy hablando de ajustes, en teoría, usted se acuerda muy bien de cómo hacer la parte que tengo seleccionada. Y que así mentalmente usted puede hacer esta partida. Esa es la premisa. Como sé que no todos están en ese mismo punto, entonces recordamos cómo se tiene que hacer el registro en el momento de la adquisición para luego explicar el ajuste. Veamos entonces. Cuando compramos estos 5.000 lempiras, que ya para el momento del ajuste pues ya se tiene, pero digamos que no me acuerdo. Cargo papelería y útiles con 5.000 lempiras. Papelería y útiles es una cuenta de activo. Incrementa valor en el debe. Y acredito caja, caja y bancos, de acuerdo a la que haya utilizado, con los mismos 5.000. O sea, usted compró y lo pagó. Entonces, con esta partida de adquisición, usted reporta que tiene papelería por 5.000 empiras. Sabiendo que coloqué papelería en el debe, entonces, ¿cómo hago el ajuste? Pues de los 5.000 que tenía, se gastó, se utilizó, es decir, se devengó 2.000 empiras. Por ende, cargo un gasto, el asociado a papelería y útiles es gastos de administración, cargo gastos de administración por el valor utilizado, 2.000 empiras, y acredito papelería y útiles para disminuir este valor. Yo lo tenía en 5.000, se gastaron 2.000, al hacer la cuenta T me va a quedar un saldo de 3.000. Entonces acredito papelería y útiles por 2.000 empiras. Cuando hacemos este registro con una cuenta como papelería, material de aseo, material de empaque, primas de seguro, significa que yo hice el registro como un activo, porque yo reconocí que tengo ese activo. Cuando yo tenga que hacer el ajuste de ese activo, entonces el ajuste es hacia el gasto. Dicho de otra manera, yo coloqué en el debe la cuenta de activo. Esta cuenta que estaba en el debe ahora va a estar en el haber y va a reemplazar en el debe una cuenta de gasto.
Entonces, si el pago se registró como un activo, que es este primer caso, el ajuste es hacia el gasto por la parte devengada. Devengada o devengado es una palabra que resume o que agrupa decir los siguientes sinónimos. Se utilizó, se gastó, se venció, se desechó o pasó el tiempo y ya no sigue siendo utilizado. Entonces, porque hay unos que implican existencia y otros que implican derechos, entonces la palabra que abarca cualquiera de ellos es devengado. Entonces, cuando registro el pago como un activo, el ajuste es hacia el gasto por la parte devengado, es decir, la parte usada. Segundo, se paga con cheque de forma anticipada 30.000 empiras por concepto de alquiler. Cubre 3 meses. Registre el pago el 15 de noviembre y haga el ajuste al 31 de diciembre considerando que se registró como activo. Cuenta de activo que refleja que yo ya pagué alquileres, entonces puede ser rentas pagadas por anticipado, alquileres pagados por anticipado, arriendos pagados por anticipado, la palabra que le funcione. En el momento de la adquisición, es decir, este 15 de noviembre, yo hice esta partida. Cargué rentas pagadas por anticipado por 30.000 empiras y acredité bancos por 30.000. Sabemos que cubre 3 meses, es decir, 10.000 empiras mensuales. Aquí es cuando es un pago anticipado. No es lo mismo en este ejemplo cuando usted hace este tipo de operaciones, pero usted está dando un depósito en garantía. Generalmente le dicen, por alquilar este local, entonces da un mes, 1 o 2 meses de renta adelantado más un depósito equivalente a un mes de renta. Esa es la dinámica. El depósito en garantía no entra aquí. El depósito en garantía se va en otros activos porque usted verá ese dinero si al finalizar el contrato de arrendamiento y usted devuelve el activo, está en condiciones que no implica hacer ningún tipo de mejora. Entonces sí, el arrendador le va a devolver el dinero. De lo contrario, ese depósito en garantía va a servir para hacer las reparaciones correspondientes y si hay un remanente, le van a devolver el dinero. Así se trabaja. Entonces, eso sí, el depósito en garantía no entra aquí. Lo que entra es el alquiler pagado por anticipado. Es decir, le doy 2 meses y hasta dentro del tercer mes usted va a pagar la siguiente cuota. Entonces hice 30.000. Ahora, como es el alquiler de la tienda y ya llegamos al 31 de diciembre. Es decir, pasó lo que restó de noviembre, que fueron 2 semanas, más todo diciembre. Por ende, entonces hacemos un cálculo adicional. 30.000 entre 3 meses, 10.000 mensual. Por mes y medio, que es todo diciembre y la mitad de noviembre. Así que de los 3 meses ya se usaron mes y medio. Y todavía quedará en existencia otro mes y medio. Y repito, si el pago se registró como activo, el ajuste es hacia el gasto por la parte devengada. Como es la tienda, ¿qué les dice? La tienda, cargo gastos de venta con 15.000, que es el tiempo que ya pasó, que ya usé ese espacio físico, y acredito rentas pagadas por anticipado para disminuir el monto. Voy a cambiar la fecha solamente para evitar la confusión de que 15.000 de qué lado está. Esto no sucede el 15 de noviembre. Esto sucede el 1 de noviembre. Estoy cambiando el ejercicio solamente para cambiar estos 15.000, pero después lo regreso. Entonces, si fue el 1 de noviembre, pasó todo noviembre, todo diciembre. Y solo me queda de derecho enero. Por ende, son los mismos 30.000 entre 3, pero multiplicado por 2. Pasó todo noviembre, pasó todo diciembre, ya se devengó ese periodo.
Y al cambiar esa fecha, la partida luciría con 20.000 lempiras. La parte de vengada. Que tenemos que esperar hasta el 31 de... Sí, lo que ya se usó. Ahora, ¿tenemos que esperar hasta el 31 de diciembre? No. Generalmente los contadores haríamos esto mensual para que cada mes lleve su costo correspondiente. Generalmente lo haríamos así, pero si no es tan relevante el monto, muy probable puede esperar hasta fin de año para hacer los ajustes. Sí, esta parte sí. Esta parte solo sucede esa primera vez cuando lo pagó y esta parte conforme pasen los meses. Puede ser que el contador, no, es que si es 3 meses, sí, el contador por defecto va a hacer un corte. No me voy a meter en esa historia. Pero digamos que este pago sucedió en mayo. Entonces aplica para mayo, junio y julio. Y yo hago los ajustes hasta el final de año. Entonces, si sé que era por algo de 3 meses nada más y después me retiraba de ese lugar, entonces muy probable sí pueda mandarlo como gasto. Pero cuando se trata de efectos académicos, yo les digo el monto y yo les digo si se registró como activo o si, que en este caso dice la palabra, se registró como activo, o acá le doy el nombre de la cuenta para que usted sepa que se registró como activo. Lo mismo va a suceder con el lado opuesto. Vamos al otro lado de la historia. ¿Qué pasa cuando la adquisición, el contador dijo, es que esto no me va a durar, entonces ¿para qué voy a registrarlo como activo? Pero que resulta que en el corte el remanente resulta importante. Entonces tengo que volver a hacer un ajuste. Ese es el ejemplo del otro lado de la historia. 1 de mayo. Se compró material para empacar mercaderías por 22.000. Se registró en gastos de venta. Entonces, el mismo nombre de la cuenta le dice que se hizo el registro como un gasto. Registrar el ajuste al final de mes considerando que se gastó 16.000. Entonces, yo asumía que los 22.000 que compré no pasaban de mayo. Imagínense que por ser mayo, entonces compró papel rojo para empacar, bolsas con flores rojas, que es lo típico del Día de la Madre. Entonces, que todo es rojito, que todos son flores, muy parecido al empaque de San Valentín. Tal vez son menos corazones. Entonces, yo asumía que se iba a usar todo. Pero para mi empresa, de los 22.000 que yo creí que iba a usar, solo usar 16.000, entonces hay una brecha que sí tengo que reportar, que me es relevante. Que digamos, usted compró estos 22.000, pero lo que le queda en existencias al 31 de mayo son equivalentes a 200 lempiras. Muy probable el contador no va a hacer un ajuste por 200 lempiras. Para la mayoría de empresas 200 lempiras no es relevante. 200 lempiras es una transacción nada más. Pero en este contexto, 6.000 lempiras muy probable sí es relevante para esta empresa. Entonces, cuando compré el material de empaque, lo registré que se me gastaban 22.000. Entonces, cargué gastos de venta, porque es la forma en que se iba a registrar, y acredito caja y bancos. El medio de pago que utilicé, o si lo hice al crédito, pues acreedores varios. Pero la premisa es que esto nadie se lo va a vender al crédito, la verdad. Entonces, esta es la partida de adquisición. Repito, en contabilidad 2 se asume que usted de esa parte se acuerda. Yo lo recapitulo por esos casos que tal vez ya días llevaron contador y no se acuerdan, o los que aceptan públicamente decir, yo no sé cómo llegar a contador, y es válido. Entonces, por eso procuro recordar contador. Ahora, llega el final de mes, me quedan cajas de empaques, o sea, me quedan cajas de bolsitas de regalo, cajas de papel rojo, cajas de papel blanco, entonces no voy a hacer caso omiso de que eso se utilizó,
porque realmente no existe, ahí está. Entonces, ¿qué sucedió? Yo creí que iba a gastar 22,000, pero realmente gasté 16,000. Es decir, quedó en existencia 6,000. Y como yo creí que se iba a gastar todo, ahora lo que tengo que reportar es lo que existe, lo que hay, lo que puedo utilizar. Y a eso le decimos no devengado. Por ende, en el ajuste por esos 6,000 sobrevivientes, voy a reportar que tengo material de empaque por 6,000 lempiras. Y voy a reportar una disminución en el gasto que creí que iba a tener, porque ese gasto no ha sucedido. ¿Posible se gaste en un mes? Sí, pero lo que viene es junio, así que no es congruente tanto papel rojo en junio. Así que muy probable lo guarde para la siguiente fecha que pueda aplicar o porque tal vez tengo suerte de estar en un entorno donde mucha gente va a llegar a comprar con esas envolturas. Entonces cargo el material de empaque y acredito el gasto de venta. Entonces, ¿cómo está escrita esta regla? No es regla, es una manera de explicar lo que está viéndose contablemente. Si el pago anticipado se registró como un gasto, el ajuste es hacia el activo por la parte no devengada. Entonces lo que hacemos es, cuando hacemos una cuenta T de gastos de venta, tenía 22, saco estos 6 que todavía existen, entonces lo que queda en la cuenta T es lo que realmente es un gasto, lo que realmente eh, disminuye mis beneficios económicos. Así que puede suceder de ambas perspectivas. Pero repito, cuando vamos a la vida real, es el criterio del contador con base a importancia relativa. ¿Qué es importancia relativa y por qué rayo con ese tema? Auditores, su trabajo se basa en eso. La importancia relativa se define en que si ese monto no estuviera registrado, si ese monto estuviera mal registrado, entonces afecta la toma de decisiones. La respuesta es sí, eso es de importancia relativa. Si estos 6,000 lempiras probablemente para un mes, para mi empresa sean relevantes, entonces 6,000 lempiras se toman en consideración. Si soy una empresa multinacional que facturo millones a la semana, 6,000 lempiras no sea de importancia relativa. 6,000 lempiras en estas condiciones se quede en el gasto porque no me va a afectar la toma de decisiones. Así que los auditores, con base a esa pequeña frasecita, hacemos nuestro trabajo. Ahora, más rapidito solamente para presentarles la versión opuesta, o dicho de otra manera, la versión colocada del otro lado de la hoja de balance. Cobros anticipados. Los pagos anticipados son activos que se convierten en gastos. Los cobros anticipados son pasivos que se convierten en ingresos. Son ese dinero que yo recibí antes de otorgar el beneficio. Por ende, yo ya recibí el dinero, yo tengo la obligación de prestar el servicio, la obligación de prestar el activo. Entonces, el mismo ejemplo de las rentas, los mismos 3 meses, el mismo monto, pero a la inversa. Yo no pagué, o sea, yo no le dije, tenga el dinero y présteme su casa. Esta es la versión a la inversa. Deme el dinero que yo le presto mi casa. Esa es la perspectiva. Entonces, cuando se recibe el dinero, porque lo que hacemos en los cobros es recibir el dinero, recibimos el dinero en caja banco, sea por una transferencia, sea por un cheque, sea en efectivo, y acredito rentas cobradas por anticipado. Reporto un pasivo por valor de 30,000, que significa que durante 3 meses yo tengo que prestar esta casa.
Sucedió el 1 de noviembre. El 31 de diciembre, entonces, ¿qué ajuste hago? Pues ya no tengo una obligación equivalente a 30,000 lempiras por 3 meses. No, ya pasaron 2 meses, así que ya puedo reducir esa obligación y decir, este dinero que ya había recibido, muy probable ya lo utilicé, ya no está en la cuenta bancaria, ya compré mercadería, ya hice mejoras, etcétera. Ya oficialmente ya no tengo obligación con ese dinero por 2 meses, solo me faltaría un mes. Y registro que me gané, que devengué 20,000 lempiras. Por ende, si el cobro, en este caso, que estamos del otro lado de la hoja de balance, se hizo como un pasivo, es decir, en una cuenta que tiene por apellido cobrado por anticipado, el ajuste es hacia el ingreso. Entonces, cuando estábamos en gastos, en pagos anticipados decíamos, en el debe estaba la cuenta de activo, ahora ahí coloco una cuenta de gasto. Aquí será, en el haber tengo una cuenta de pasivo, ahora allí coloco una cuenta de ingreso. Y como lo que estoy reportando es un ingreso, va a ser por la parte de vengada. Porque ya a partir de este momento, pues yo pago todos los impuestos que me correspondan y puedo decretar dividendos porque nadie me quita estos 20,000. Ya pasó el periodo. Vamos con el mismo tema en la otra versión. Recibí el dinero para ofrecer una renta, pero yo dije, este es ingreso, esto ya es mío. Y dejé de lado el hecho que venía el corte fiscal. Entonces, si entro a auditoría, me van a hacer un reparo por esto, entonces me voy a acordar de que tengo que hacer un ajuste. Pero bien, recibo el dinero, pero en lugar de utilizar una cuenta de pasivo, que antes se llamaba rentas cobradas por anticipado, ahora utilizo una cuenta de ingreso. Cargo caja y bancos, acredito otros ingresos. Así es como yo recibía el alquiler por anticipado, sí lo califiqué como un ingreso en el momento, aunque no había pasado el tiempo, aunque yo tenía todavía una obligación. Entonces, cuando hago el ajuste es hacia el pasivo, o sea, el ajuste es para reportar la obligación que tengo, por ende, el monto es lo no devengado. Si yo dije en noviembre, me gané 30,000 por 3 meses, pero sucedió el corte de diciembre, entonces no, la verdad solo me he ganado 2 meses. Por ende, tengo una deuda, tengo una obligación equivalente a un mes. Por eso el ajuste, cargamos otros ingresos para disminuir el ingreso, que en este contexto estaba sobreestimado, y acredito la obligación, rentas cobradas por anticipado. Entonces, la premisa sucede en ambos lados. En contabilidad 2, el principal enfoque es en el lado del activo, pero es la misma dinámica en el lado del activo como en el lado del pasivo. Cuando suceden esos cortes, sean mensuales, sean anuales, sean semestrales, si existe la posibilidad de que yo tenga un reparo con el SAR por no por sobreestimar ingresos o subestimarlos, y lo mismo con los gastos, sobre o subestimarlos, entonces hago un ajuste y me evito esos problemas. Así que hoy quedamos hasta aquí. En la clase siguiente vamos a trabajar el ajuste que considero es el más complicado, que es el de conciliación bancaria. Y ok, aquí detengo la grabación. Feliz noche.